El Señor. Dios es bueno, Dios es maravilloso y para siempre es su misericordia. Es lo más lindo que el Señor siempre está con nosotros, siempre nos ayuda, siempre nos bendice y siempre Él se glorifica en todo momento. Gloria al Señor. Sean todos una vez más bienvenidos a la casa del Señor. Y esta tarde vamos a predicar sobre las características de un auténtico líder. Muchos quieren ser líder, pero pocos saben lo que es ser un líder. Muchos quieren estar en posiciones, pero muy pocos son los que verdaderamente toman esa posición como servidores de Cristo y hacen la voluntad de Dios. Y ese es el problema que hay, porque vamos a ver unos consejos que el apóstol Pablo nos da en esta tarde para que nosotros podamos determinar y podamos saber qué es lo que es un líder y a dónde queremos ir. ¿A dónde queremos ir? Un líder cristiano auténtico es aquel que tiene por objetivo principal servir a Dios y a su pueblo. Punto. Si usted no tiene una de esas categorías, usted está en un problema. Usted está en el lugar donde no debe estar. Y por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 12, 13, 14, 15 y 16. Quédense sentaditos ahí, pero busquen si alguien tiene una Biblia. No tiene, préstenle una Biblia, por favor. 2 de Corintios capítulo 10, versículos 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahí después nos quedamos en 2 de Corintios porque vamos al capítulo 11. Amén. Dice así, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 12 en adelante, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 2, 3, 5 y 6, dice de esta manera: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hora. Bendice tu palabra, bendice, Señor, este mensaje. Que cada uno salga edificado de aquí, de este lugar, y que podamos ponerle en práctica lo que haga falta en nuestra vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres un Dios maravilloso. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pablo es uno de los ejemplos más grandes de liderazgo en el Nuevo Testamento. Su modelo máximo es Jesús. Y el apóstol ajustó su liderazgo conforme al conocimiento que adquirió acerca del Maestro. Él, en estos versículos que hemos leído, él sigue defendiendo el conocimiento y él sigue defendiendo su apostolado contra los ataques de los falsos apóstoles. Y reafirma su igualdad con los otros apóstoles en términos de autoridad y libertad para predicar el evangelio que Cristo le dio. Sin embargo,
Para demostrar su autoridad y liderazgo en Cristo, Pablo destaca que no es su intención ejercer dominio sobre la fe de los corintios. Por el contrario, él está dispuesto a sufrir humillación para que ellos fuesen exaltados. Eso es ser un líder. Eso es ser un líder. Hay desafíos de los que se oponen a la obra de Dios. Hay desafíos. Si vemos en los últimos 4 capítulos, observamos que se destacan 3 personajes principales: el apóstol, los oponentes y los corintios. En los versículos 9 y 10, el apóstol habla acerca de la carta que había enviado a los corintios. En aquella época, una regla básica al escribir cartas era que éstas debían corresponder a la personalidad de quien las enviaba. Como Pablo había escrito y como Pablo había sido severo en la redacción de sus cartas, ahora se le acusaba, como nos acusan constantemente, se le acusaba de no tener la misma postura cuando estaba presente entre ellos. Los oponentes insinuaban que el apóstol no tenía valor o era inconsistente. En realidad, ellos solo buscaban una oportunidad más para acusarlo, como nos tratan de acusar constantemente, porque esto es una lucha constante. Siempre nos van a acusar, siempre nos van a denigrar, siempre van a hablar contra nosotros, siempre vamos a ser los malos de la película, como dicen. Pero tenemos que seguir a Cristo, no importando las dificultades. Un líder es una persona constante. Un líder es una persona que tiene un carácter de siervo. El líder es un siervo. El líder viene a servir, no a ser servido. El líder no viene a estar subido en una plataforma o un pedestal para que todos lo adoren o para que todos le aplaudan y digan: este es un líder. El líder es un siervo y no hace falta que usted mismo diga nada. Que los testigos reconozcan quién es usted. Que los testigos reconozcan verdaderamente si hay un liderazgo de Cristo en usted o no. Pero no se tiene que defender. No se tiene que defender. A veces el orgullo es algo que nos toca y hace mella en nosotros. Pablo demuestra la importancia de que el líder ejerza la autocrítica. ¿Cuántos líderes les gusta autocriticarse? Muy pocos, por decir ninguno. Porque el líder está bien, no hace falta. Yo no me tengo que autocriticar. Son los otros los que tienen que criticarse, yo no. Eso es una equivocación del líder. El líder es un ser humano como cada uno de nosotros. Y comete errores y tiene fallas y tiene dolores y tiene problemas como cada uno de nosotros. Por lo tanto, hagámonos una autocrítica y así adoremos al Señor. ¿Dónde estamos fallando? Miren, una de las cosas que yo siempre le digo a la iglesia y siempre lo recalco es: por favor, si estoy fallando, si usted cree que estoy cometiendo un error, acérquese y dígalo. Dígamelo. Dígamelo tranquilamente, dígamelo en amor. ¿Okay? Y dígame: mire, está fallando. Y entonces veremos por las Escrituras y veremos en oración si lo estamos haciendo, y si tenemos que reconocer, lo reconocemos. Porque solamente tenemos que ser unos tontos si sabemos que estamos fallando y no reconocemos. Y mire, cuando estamos haciendo así, nos ensalzamos a nosotros mismos y Dios no está con nosotros. Porque Dios, al que se ensalza, lo humilla. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces él habla de la arrogancia de los que se sentían superiores a él. Refutando tal orgullo, Pablo admite no estar dispuesto a clasificarse entre los que se alaban a sí mismos. Él consideraba que esa actitud era un atrevimiento que no podía caber en medio de la iglesia. La vanidad de los oponentes era tan desmedida y el criterio de evaluación que usaban se basaba solo en la opinión que ellos tenían de sí mismos. El apóstol afirma que ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. A veces no somos juiciosos.
Y demostraban falta de lucidez, demostraban falta de discernimiento y demostraban falta de madurez. Porque eso es una de las cosas que más falta en la iglesia, la madurez. La madurez. A veces cuando yo veo tantas sillas vacías me da tristeza. Porque afuera yo sé que hay muchos que están perdidos. Pero la gente a veces no quiere venir. A veces la gente no quiere venir. Porque no nos damos cuenta que hay una nube de testigos mirándonos. Y cometemos errores tras errores. Y hacemos las cosas a nuestra manera. Y la gente a veces no viene a la iglesia. Y no es excusa para que no vengan a la iglesia, quiero aclarar eso. Pero la gente a veces no viene a la iglesia porque dice, para estar en esa misma situación me quedo aquí. Yo escuché esa frase de alguien, y es una equivocación, lo aclaro, pero él dijo, si me tengo que ir al infierno me voy a ir con una sonrisa. Es una equivocación lo que dijo, pero ¿sabe quiénes son los culpables? Nosotros, que no sabemos dar el ejemplo que de verdad como hijos de Dios tenemos que dar. Respetar los límites ajenos es una actitud indispensable para un líder. Pablo destaca que todo líder debe conocer la medida cierta de sus acciones, sea desde el punto de vista personal o colectivo. El líder debe respetar los límites de su liderazgo y no atribuirse el reconocimiento de un trabajo realizado por otros. Honra al que honra se merece. Honra al que honra se merece. Si lo hacemos así, no correremos el riesgo de gloriarnos a nosotros mismos. Solo nos gloriaremos en el Señor. Dios no necesita alabarse a sí mismo. El propio Señor lo hará. Él no lo necesita que nosotros lo hagamos. Tenemos que tener un compromiso con la iglesia como Pablo tenía un compromiso con la iglesia. A veces se nos olvida que tenemos un compromiso con la iglesia. La iglesia es de Cristo. La iglesia es del Señor. No es un asunto personal ni es un negocio privado. Es del Señor. Pero a veces actuamos de esa manera. Pablo deja claro que recibió del mismo Dios esa autoridad que él tenía a fin de edificar a la iglesia y fíjense bien, no de dominarla. Hoy muchos líderes tratan de dominar a la iglesia, no de edificarla, de dominarla. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Sin embargo, los corintios, influenciados por los falsos hermanos, por los falsos apóstoles, que actuaban en la ausencia de Pablo, demostraban superficialidad en el conocimiento de las cosas espirituales, porque muchos se creen espirituales. Muchos se creen espirituales, pero son superficiales nada más. Esto fue algo que decepcionó a Pablo, pues él tenía como objetivo prepararlos para presentarlos como una virgen pura a Cristo. La iglesia tiene que ser una virgen pura para Cristo. A Pablo le interesaba mucho la situación del bienestar espiritual de la iglesia. La postura de Pablo de no depender financieramente de la iglesia de Corinto fue utilizada injustamente por los falsos apóstoles para acusarlo de no ser un verdadero apóstol. Por su parte, Pablo afirma que los hermanos de Macedonia y otras iglesias lo habían socorrido en sus necesidades. No era que le estaba pidiendo, lo habían socorrido. El apóstol de los gentiles procedió de esta manera a poner fin, a esta situación y a no dar ocasión para que sus oponentes lo acusaran. Por supuesto, las iglesias tienen responsabilidades. Las iglesias tienen responsabilidades. Cuando un pastor está haciendo la obra de Dios y está en un ministerio donde verdaderamente está obrando como Dios manda, la iglesia tiene responsabilidad con sus pastores. La iglesia tiene que tener responsabilidad con sus pastores. Hoy en día mucha gente dice, los pastores son todos unos ladrones.
¿Para qué darles dinero si todos son unos? Pero el pastor también tiene necesidad y tiene familia. Tiene necesidad y tiene familia. Aquí nosotros, por lo menos, en este país estamos bien, pero hay países por allá lejos, donde los pastores no tienen nada. Y la iglesia, en vez de ayudarlos, lo que hacen es perjudicar más y más y más y más y más y más. Y es así. Yo le contaba a un hermano una anécdota que a mí me sucedió. Hay una ciudad cerca de Toronto. ¿Cómo se llama la ciudad que estábamos hablando, que está cerquita de Toronto, que está como a 40 minutos de Toronto, que estábamos hablando? ¿Newmarket? Newmarket, ya. Estábamos hablando de eso el otro día, Newmarket. Y allá en Newmarket una iglesia me llamó para que fuera para allá a pastorear. Y me acuerdo que cuando hablaron conmigo me dijeron, queremos un pastor que sude la camiseta. Es una forma de que da todo lo que tengas y sude la camiseta. Sí, porque bueno, supuestamente en los países latinoamericanos los hombres debajo de la camisa usan camisetas, ¿verdad? Entonces por eso dice la frase que sude la camiseta. Y yo le dije, no, la camiseta, y no le voy a decir lo que le dije más. ¿Ande? Pero me dice, ¿pero sabe qué, pastor? Aquí en Newmarket no hay trabajo. ¿Ande? Así que si usted viene acá, momentáneamente tiene que ir a trabajar a Toronto hasta que la iglesia crezca. Entonces yo le dije al hermano, perfecto, vamos para allá, pero ¿cómo usted pretende que yo vaya a Toronto a trabajar y sude la camiseta después? Es inconsistente esas palabras, le dije. Pero al final, bueno, fuimos, mejor dicho, no llegamos a él, porque él al final no sé qué pasó con la iglesia, pero es así, la iglesia tiene que sostener, tiene responsabilidades. Hay congregaciones que no tienen las condiciones para asumir las responsabilidades de ayudar a sus pastores, pero tienen que hacer lo posible. Pablo está tan molesto con los falsos apóstoles que para desenmascarar su disimulo utilizó la figura del Satanás, que según afirma se disfraza como ángel de luz, y esto es lo que hacían los falsos apóstoles, como ángel de luz se disfrazan. Tenemos que poner sobre nuestros intereses los intereses de la iglesia. No son nuestros intereses los que deben predominar, son los intereses de la iglesia. Son los intereses del pueblo de Dios. Son los intereses de todos los que están sentados acá y los que están mirando en línea. Eso es lo que tenemos que poner. Pablo expone todos sus sufrimientos físicos y emocionales por amor a Cristo. Hambre, sed, desnudez, azotes, prisiones, naufragio, amenazas y peligros innumerables. Él no solamente se identificaba con aquellos a quienes servía, pero también se interesaba por ellos a fin de que recibiesen los beneficios del Evangelio. Ese es el trabajo del líder. Ese es el trabajo del líder. Tener amor por las iglesias de Cristo, como Pablo las tenía. Y eso le daba fuerzas a él para seguir adelante en su misión. Era un hombre de Dios que se identificaba con el rebaño de Cristo en todas las situaciones. Y eso es lo que tiene que hacer el pastor. Indiscutiblemente, después que leemos las epístolas pastorales, las epístolas de Pablo, podemos verdaderamente, sin ninguna duda, decir que Pablo fue un líder que demostró amplia competencia para el ejercicio de su ministerio. Cada iglesia establecida por él tenía características propias y demandaba de él habilidades específicas a fin de liderar y en situaciones bastante específicas, a veces unas más complicadas que otras. Y eso lo demostró Pablo. Eso lo demostró Pablo con el trato que le dio a los corintios, sirviéndolos con humildad, como lo hizo el Señor Jesús. Durante su ministerio terrenal, el Señor nos dio el ejemplo de que Él fue el primer siervo.
Y hay algunos que ya no quieren ser siervos. El Señor Jesús fue el primero. El primero. Y dejó un ejemplo clarito cuando hizo la acción de lavar los pies de sus discípulos, diciéndole, no se crean, yo lo hago, ustedes tienen que hacerlo. Si yo me humillo, ustedes tienen que humillarse. Es así como el Señor quiere que cada uno. Tenemos que servir con humildad como lo hizo el Señor. Tenemos que extenderle amor a todos aquellos que nos rodean. Ese tiene que ser el deseo de un líder. Así como Cristo hizo para poder llevar este evangelio a los gentiles y a todos los confines de la tierra. Pero lo tenemos que hacer con acción. Muchos hablan y pocos actúan. Muchos hablan y pocos actúan. Y lo que quiere el Señor es que usted y yo actuemos verdaderamente. Él fue el verdadero modelo de liderazgo del Nuevo Testamento. Ahora es necesario que nosotros podamos presentarnos como fieles servidores del Rey. Porque Él está presto cuando nosotros nos decidimos. Cuando nosotros nos decidimos. Qué gran ejemplo nos dejó el apóstol Pablo. Su liderazgo no fue establecido por hombre alguno, sino por Dios. Por tanto, él sabía que en el reino de Dios solo hay una alternativa para aquellos que aman a Cristo y a su iglesia. ¿Saben cuál es? Servir, servir y servir. Servir, servir y servir. Eso es lo que tenemos que hacer, servir a la iglesia de Dios con integridad. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Dale el ejemplo a otros. Si queremos que un día personas de esta iglesia salgan a predicar, tenemos que dar el ejemplo. Josué tuvo de modelo a Moisés, David tuvo de modelo a Samuel, Eliseo tuvo de modelo a Elías, los discípulos a Jesús, Saulo a Bernabé, Timoteo y Tito a Pablo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que tener una fuerte resistencia, no dejarnos caer tan fácilmente. Tenemos que poseer la condición de siervo. Tenemos que tener alta confianza en el llamado divino. Tenemos que estar abiertos a aprender, a ser enseñados. Tenemos que estar abiertos a que si cometemos errores, podemos escuchar y rectificar. Muchos no quieren hacerlo. O es como yo digo o no es. Y así no se trabaja. Tenemos que ser ejemplo de fe. Tenemos que ser ejemplo de fe. Y tener esa perspectiva de que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Y que debido a eso que tenemos que estar delante de la presencia de Dios, tenemos nosotros verdaderamente que actuar en consecuencia. Es mi deseo, es mi oración. Que puedan aprender todos, porque déjenme decirle algo. No aprenden solamente ustedes, yo también aprendo. Yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Y todos aprendemos del Señor Jesucristo. Esa es la cosa. Esa es la situación. Y bueno, a veces, ya pronto vamos a terminar. A veces, no sé por qué, yo tengo esa característica que a veces soy aquel que da malas noticias, ¿vale? Y a mí no me gusta dar malas noticias, pero tengo que darlas, porque si estoy al frente lo tengo que dar. Esta semana Pastor Bill estuvo hablando conmigo y lo que vamos a hablar en esta hora, él lo sabe y él viene la semana que viene, no puede venir ahora porque estaba atendiendo al Pastor Chuy,
pero él va a estar aquí la semana que viene. El domingo va a estar acá. Y el pastor Por también lo sabe ya también. Yo le dije a él que yo iba a escribir algo, ¿bien?, para comunicárselos a ustedes. Y esta carta la tiene él también en inglés, ¿bien?, pero es necesario. Es triste, pero es así. En marzo del año 2023, mi esposa y yo llegamos a la iglesia hispana de Eastgate o a Montesión con el deseo y el interés de ayudar a la iglesia, que en ese momento se encontraba sin pastor, ya que la persona que había ocupado ese cargo no podía ejercerlo. El comienzo fue difícil porque la asistencia a los servicios era escasa y nos encontramos con muchas dificultades y problemas debido a historias del pasado que tratamos de resolver con amor, servicio e integridad. Al comienzo solo estábamos ejerciendo interinamente, ya que aunque no conocíamos lo que estaba pasando, teníamos la seguridad de que solo íbamos a estar un par de semanas, máximo un mes, y que después regresaríamos a nuestra iglesia local, porque yo pastoreo de iglesia cerca de acá. Pero el tiempo fue pasando, y para diciembre del mismo año 2023, el pastor Bill me pidió que me quedara ya oficialmente como el pastor de la iglesia hispana. Viendo los resultados que habíamos tenido hasta ese momento, decidí aceptar la oferta y comenzamos a movernos en esa dirección, aunque los desafíos y algunas situaciones difíciles seguían vigentes. Ya comenzando el mes de enero del 2024, comenzaron a haber ciertas situaciones que en vez de ayudar, ponían en peligro la salud espiritual de la iglesia y que podían causar más daños que soluciones. Por esta razón, y después de haber orado, haber tenido una extensa conversación esta semana con el pastor Bill decidió que era hora de cerrar completamente la iglesia hispana. La iglesia que radica aquí en Eastgate. Es una situación difícil. A mí esas noticias no me gusta darlas. Es triste, pero él me dijo, es necesario. Eso no significa que nosotros, por lo menos mi esposa y yo, dejemos de servir. Por el contrario, mi esposa y yo estamos dispuestos a seguir sirviendo a los hermanos de la iglesia que así lo deseen. Por eso aquí les dejo mis contactos, mis números y mi correo electrónico a los que quieran, para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, así lo deseen. Nosotros regresaremos a nuestra iglesia local y cada cual es libre de ir a congregarse en cualquier otro lugar que desee o donde se sienta mejor. Para nosotros fue un placer y honor haberles servido todo este tiempo como pastor. Y créame que los amamos y los llevaremos en nuestros recuerdos. En conclusión, hoy, 28 de enero del año 2024, será mi penúltima predicación aquí. Y el domingo 4 de febrero, después de mi última predicación y con la ayuda y la presencia del pastor Bill, estaremos dando por terminada en los locales de la iglesia Eastgate, la iglesia hispana o iglesia Montesión. Como repito, es penoso y triste, pero según el pastor Bill, la situación lo amerita. Yo no tomo decisiones, no es acá mi iglesia, es el pastor Bill el que es el jefe y el senior pastor de la iglesia. Si alguno quiere más explicaciones, yo le aconsejo que se acerquen a él y hablen con él. Yo sencillamente no tengo respuestas y no puedo decirles más nada. Es un placer haber servido, es un placer haber estado con ustedes y estamos dispuestos a servirlos en todo momento, a la hora que sea y como sea. Vamos entonces a... Es triste, yo sé que es triste. Y yo le decía al pastor Bill, es triste porque se cierran iglesias y se abren lugares de perdición. Es terrible. El pastor Bill va a estar aquí la semana que viene, va a estar con nosotros. Y después que salgamos por esa puerta y se cierren las puertas, pues como repito, yo y mi esposa regresamos a nuestra iglesia. Y bueno, aquellos que quieran ir a congregarse a otros lugares o donde sea,
siéntense libres de hacerlo. Es una pena, créanme, pero no se puede hacer nada. Por lo menos yo no tengo autoridad para hacer nada. Traté de hablar, pero ya él tenía la intención desde la primera vez que llegamos acá, de esa situación, pero ya hoy se hizo una realidad. Lo sentimos mucho, yo lo siento mucho, ya estábamos encariñados, ya sabíamos que todos los días a las 1:30 teníamos que estar acá, pero desgraciadamente no se puede hacer nada. Ya es una decisión tomada y el pastor Paul también lo saben todos ya. Y yo le dije, déjenme decirlo a mí, por favor, ya que estoy acá. Y él me dijo, sí, dalo. Antes de entrar, yo hablé con él 2 minutos cuando me presentó al pastor Chuy y me dijo, ¿vas a decir la carta ahora? Sí, ahora la voy a decir. Perfecto, yo voy a terminar con el pastor Chuy, no puedo hacer nada ahora, pero la semana que viene estoy allá con ustedes y bueno, pues hago una oración de despedida y despido a todo el mundo. Lo sentimos. Vamos entonces a cantar, ¿bien? Antes de orar para ser despedidos.